El taller, pero bueno, primeramente gracias por asistir. El taller va a contar de una primera parte que Fernando va a dar una presentación de unos 20 minutos y después vamos a tener una parte de preguntas. Después de que Fernando termine, bueno, van a ir levantando la mano y yo le acerco el micrófono. Por favor, los celulares, ¿sí? Y silencio. Bien. Fernando Ros es ingeniero agrónomo, Master Science, con especialidad en ecofisiología y nutrición de cultivos. Actualmente trabaja en la chacra experimental de Barrow, ¿sí? Formando parte del INTA. Las principales líneas del trabajo están orientadas al manejo de los cultivos en zonas limitadas por estrés hídrico. Bien, buenos días. Agradezco a Presid por invitarnos a compartir las experiencias que tenemos nosotros. Y antes de empezar con la diapositiva, les aclaro que no soy un referente en esta temática. Simplemente lo que vamos a ver ahora son un par de experiencias del sur bonaerense que quizás les puedan ser útiles si ustedes están en proyecto para armar algo de esto. Bien, vamos a hablar, digamos, yo trabajo en lo que es maíz tardío, siembra de maíz tardío es en ambientes muy limitados, después me voy a explayar un poquito, y la idea es, con los cultivos de servicios, ¿sí? Y las distintas modalidades de siembra, tratar de fortalecer y suplir las debilidades que tiene el cultivo de maíz tardío, que ya se los voy a describir. En general, cuando nos encontramos con gente tan variada de tantos lugares, lo primero que tenemos que decir es cuál es nuestro ambiente, de dónde salen los datos, en dónde estamos haciendo los ensayos, producto de que el resultado básicamente es el efecto del ambiente, ¿no? Quizás ustedes no puedan reproducir algunas de las cosas que les voy a mostrar acá, o quizás, todo lo contrario, puedan sacarle mucho más jugo de lo que nosotros les podemos sacar. Bien, en el sur bonaerense, yo trabajo en Barrow, en la estación experimental de INTA. Nos llueve más o menos entre 600 a 800 milímetros y en función de la profundidad del suelo tenemos distintos ambientes agrícolas. El agrícola de alta productividad, que está en menor proporción, ¿sí? El ambiente agrícola de productividad media-baja, donde tenemos suelos someros, producto de la presencia de un manto calcáreo, más o menos en promedio, digamos, profundidades que van de 30, 40 centímetros a 80, ese sería el ambiente de suelos someros, y los suelos ganaderos alomórficos. Ahora nos vamos a referir al tema de suelos, digamos, a los ambientes de media y baja productividad por suelos someros. Acá tienen una foto donde se ve el manto de Tosca. La calidad del suelo es buena, ¿sí? La calidad de la capa de tierra es muy buena. La limitación mayor que tenemos es la piedra que está acá abajo, que es la Tosca, ¿sí? Y, digamos, les decía de entrada que llueven entre 600 a 800 milímetros, ¿no? Bastante bien distribuidos. Es una zona muy cerealera, ¿no? Los cereales de invierno van muy bien. Y los cultivos de gruesa tienen serias limitaciones, esencialmente producto del fuerte déficit hídrico que tenemos en verano. Y en estos casos, en estos suelos no lo podemos, digamos, no tenemos capacidad de reserva para poder suplir ese déficit, saltarlo, ¿no? Bien. Uno de los grandes avances tecnológicos que se está dando en nuestra zona es la siembra de maíz tardío, siembra de maíz de fin de noviembre. ¿Cómo se siembra el maíz? De esta forma, ¿sí? Eso es más parecido a una plantación de olivo que a un maíz, ¿no? 20.000 a 30.000 plantas por hectárea, ¿sí? La gran fortaleza que tiene es que tiene muy buena productividad y mucha estabilidad a través de los años, ¿sí? En ciclos secos, años en los cuales llueve 450 milímetros, 500 milímetros, ¿sí? Se logran producir un maíz de 3.000 kilos. En esa misma circunstancia la soja está dando 500, 600 kilos, o sea que
es un cultivo perdido el de soja, en cambio el de maíz al productor en la zona le está dando un rédito económico, o al menos en un año sobrellevar un año malo, ¿no? Y poder seguir al año siguiente. Esencialmente, digamos, los componentes que hacen de que esto sea un éxito es la siembra tardía y utilizar densidades muy bajas, les decía, entre 20 y 30.000 plantas por hectárea, con híbridos genotipos plásticos, que en eso, esta es una de las principales líneas de trabajo mío. Las desventajas que tienen estos cultivos es que, fíjense lo que es, acá el sol pasa todo, la pérdida de lluvia por evaporación, tenemos nacimientos de malezas continuos en estos esquemas de trabajo, ¿no? Que no los podemos resolver continuamente aplicando herbicidas, ¿sí? Es una zona donde llueve poco y los carry de herbicidas, de residuales, son muy poderosos, ¿sí? Por lo cual tenemos que ir llevando, digamos, teniendo en cuenta cuánto va lloviendo y demás para ver cómo va la descomposición, ¿sí? O sea, este maíz me va a permitir que nazcan todas las malezas y seguir haciendo un banco de malezas. No me deja cobertura y tiene una limitación con los cultivos principales, que son los cultivos de invierno. El maíz se siembra tarde y se cosecha en agosto o septiembre. En agosto y septiembre ya perdemos la chance para haber podido sembrar una fina, ¿no? Bien, no obstante, cada vez ocupa más área, el crecimiento es tremendo. Ahora, nosotros tomamos la línea de trabajo de cultivos de servicio un poco para suplir estas debilidades que tiene el cultivo de maíz en la región. El cultivo de servicio tradicional, que lo vamos a ver un poco por arriba, los resultados por arriba, que es ni más ni menos que un verdeo, principalmente avena vicia, ¿sí? Después vamos a ver qué objetivos perseguimos con esto, ¿sí? Eso sería previo a la siembra del cultivo de maíz, ¿sí? Un verdeo sembrado en febrero o marzo, para luego después sembrar el maíz arriba. Fíjense que acá estamos hablando de un cultivo de cobertura, ¿sí? Con un buen volumen de biomasa, y allá atrás tenemos los ensayos de maíz, ¿sí? De primera, en agosto, todavía no se cosechó. Que esto va a abrir, esa falta de cosecha nos abre la ventana a hacer cultivos de servicio sembrados al voleo, ¿no? Previo a la cosecha de maíz, que sería esta imagen que vemos acá, ¿sí? Esto es un maíz en septiembre con un ryegrass sembrado como cultivo de cobertura en marzo, ¿sí? En septiembre logramos esto. Eso lo haríamos previo a la cosecha de maíz y tenemos que resolver cómo lo hacemos, ¿no? Con qué máquina lo hacemos, que vendría a ser un avión o las máquinas terrestres con sistemas especiales. ¿Cuáles fueron las premisas iniciales de los cultivos de servicio, el tradicional, digamos, la siembra previo al cultivo de maíz? En la región se da muy poco la condición favorable para un cultivo de segunda, para una soja de segunda o cualquier otro cultivo de segunda. Y muchas veces, como no hay humedad, de la fina saltamos a una gruesa. Es decir, que tenemos más o menos un barbecho de aproximadamente 11 meses. Y a su vez la gruesa siempre se hace con siembras tardías, ¿no? Eso nos abre una ventana muy grande para eliminar ese criadero de maleza, ¿no? Un barbecho de tener que mantener un suelo limpio durante 11 meses cuesta mucho y es un criadero de malezas resistentes. Nos obliga a presionar con herbicidas para poder suprimir las malezas y después tenemos los resultados que estamos cosechando ahora, ¿no? El manejo, atendemos como lo lógico, ¿no? Maximizar los beneficios del cultivo de cobertura, minimizando esto, el costo hídrico. Estamos hablando de costo hídrico en una región que llueven 600 a 800 milímetros anuales y nosotros queremos meter un cultivo más que está gastando agua. O sea, cabe dentro en esa circunstancia meter un cultivo más sin perjudicar al maíz que viene. Y obviamente poner a las leguminosas en juego para aportar nitrógeno y sustituir la fertilización nitrogenada. En el tema costo hídrico y manejo del agua, ¿no? De los cultivos de servicios tradicionales tenemos dos fechas importantes, que sería
la fecha de siembra, ¿sí?, del cultivo de servicio y el momento de supresión. Entre la fecha de siembra y el momento de supresión nosotros vamos a lograr todos los efectos positivos de un cultivo de servicio, que sería generar la cobertura, mejorar la fertilidad físico-química, suprimir malezas, deprimir napas en los lugares donde tiene la napa muy arriba, ¿no? Esto, en esta etapa, durante esta etapa, vamos a lograr eso. Y después tenemos que lograr esta otra etapa, que sería entre el momento de supresión y la fecha de siembra de maíz, que es el clásico barbecho, ¿no? Tratar de minimizar el costo hídrico que tuve acá, ¿no? Que el consumo de agua no repercuta sobre el cultivo principal. Acá les muestro el rendimiento relativo de maíz en función de las siembras acumuladas entre supresión y siembra de maíz, ¿no? En este periodo, entre el 2 y el 3, para un año seco y para un año húmedo. Esto que vemos acá es un año seco con una supresión muy tardía, ¿no? Entonces, entre que yo sembré, digamos, suprimí en noviembre y suprimí a principios de noviembre y sembré a fines de noviembre. Durante ese barbecho acumulé 20 milímetros, ¿no? En la medida que me anticipé al barbecho voy viendo, ¿sí?, que aumenta el agua acumulada. Y este otro año, que fue un año húmedo, suprimiendo 20 días antes ya logré colmar el suelo y no tengo efectos negativos sobre el rendimiento de maíz. ¿Ven? Me rinde el 100%. La presencia de cultivo de cobertura versus lo que serían los extremos, que sería sin cultivos de cobertura. Con eso podemos trazar una especie de curva que me dice algo lógico. ¿Cómo manejo el agua en un suelo somero que acumula 90 milímetros? Bueno, lo tengo que reponer. ¿Cuándo lo tengo que reponer? Durante el barbecho. ¿Cómo hago para hacer eso? O adelanto el momento de supresión o retraso la fecha de siembra de maíz. ¿Se entiende? Esta es un poco, digamos, la gran limitación que tendríamos, al menos nosotros, donde el agua es tan escasa en la zona, ¿no? Resolviendo esto, tenemos un resultado muy promisorio si es que logramos esto otro antes. Y para lograr todo esto otro antes, tengo que tener fechas de siembra tempranas. Bien, seguimos con cultivo de servicio tradicional, el tema de las especies, cultivos tradicionales, cultivos de servicio con predominancia de gramíneas y cultivos de servicio con predominancia de leguminosas, especialmente vicia, ¿sí? Acá vemos ensayos que hicimos de rendimiento de cultivo de maíz en función de la presencia o no de un cultivo de cobertura y distintos momentos de supresión combinados con distintos niveles de fertilización de nitrógeno. Siempre en fecha de siembra tardía. El resultado fue de que el efecto de la cobertura, si nosotros comparamos el rendimiento de sin cultivo de cobertura, ¿no?, con nutrición nitrogenada versus con cultivo de cobertura y con fertilización nitrogenada, vemos que la cobertura, ¿sí?, me da 900 kilos más de maíz en un año promedio. Fíjense lo importante que es el balance hídrico o una cobertura que me mejore, ¿sí?, que minimice la evaporación directa del agua del suelo, ¿no? Eso me está dando una ventaja notable, más 900 kilos más. Pero ¿qué pasa? Como el cultivo de cobertura es predominancia gramínea, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? También tenemos una respuesta a nitrógeno fenomenal. ¿Sí? Si nosotros hacíamos solo el cultivo de cobertura y nos quedábamos acá sin aplicar nitrógeno, estábamos en la misma posición que sin cultivo de cobertura. ¿Sí? Acá ganamos agua, pero para lograr el salto de rendimiento tenemos que darle nitrógeno. En cambio, cuando es predominancia de vicia, ¿sí?, logramos el salto de rendimiento. Fíjense que en sin cultivo de cobertura tenemos la respuesta a nitrógeno, ¿sí? En cambio, con cultivo de cobertura, ¿sí?, se diluye la respuesta a nitrógeno y tenemos, podemos sustituir el nitrógeno. En ese caso logramos una respuesta a la cobertura de 700 kilos y una respuesta a la aplicación de nitrógeno no significativa, es decir, sustituimos la aplicación de nitrógeno de fertilizante. Acá vamos a cortar con lo que serían cultivos de cobertura tradicionales y quiero dejar en claro que
para sustituir al nitrógeno tenemos que lograr esto que está acá abajo, lo que está en la imagen. Una bici así. Si no logramos una bici así y no le damos un momento de supresión para que la bici descomponga, el nitrógeno entre al suelo, no vamos a sustituir, porque no va a llegar el nitrógeno en el momento en que el maíz lo precise. Eso es crucial y es una de las cosas que, digamos, por las cuales lo que nosotros vemos en las zonas es que hay cierto rechazo a hacer cultivos de cobertura, porque llueve poco y porque los resultados que tienen en general son malos. No logran muchas veces esto y va un poco de la mano de que el cultivo de cobertura es una cosa que hay que hacerla así nomás, no prestar mucha atención, después ven esto, por ahí lo ven lindo y lo dejan hasta noviembre. Hay que tomar las precauciones y pensar en el tema de que tengo que reponer el agua antes de sembrar el maíz. Bien, pasamos ahora a la otra cuestión que serían los cultivos de servicios con siembras al voleo dentro de un cultivo de maíz. Los objetivos acá no son los mismos que en los cultivos de servicios tradicionales, o al menos lo que nosotros planteamos. Principalmente lo que estamos buscando es suprimir la presencia de malezas dentro del rastrojo de maíz, ¿sí? En la zona, como el cultivo de maíz permanece, digamos, y el tema de rama negra y demás, tenemos que hacer un control bastante temprano, ¿no? Digamos que en mayo ya tendríamos que estar controlando los nacimientos de rama negra. Se hacen muchas aplicaciones con avión en los cultivos que no están cosechados y se queman un montón de cultivos de lotes de fin aledaños. Verdeos, trigos nacidos, cebadas nacidos, hay mucho problema con eso. Aparte de suprimir malezas, podemos a su vez también fijar el rastrojo de maíz. En nuestra zona el viento es muy intenso. Es normal que una mañana te levantes y tengas 50, 60 kilómetros de viento. Con un rastrojo de maíz seco se vuela todo. Cuando pasaste la máquina, el rastrojo de maíz queda en el alambrado. Entonces, si tenés una cobertura verde abajo, lo que pasa es que en cierta medida la misma cobertura atrapa el rastrojo de maíz y eso es otra cosa que parece interesante para que no se amontone el rastrojo del maíz en los alambrados. Después fijar cobertura y ver si podemos fijar nitrógeno, en el caso de la leguminosa, cuando vamos a... ¿Qué pasó? Recién lo prendí. Cuando vamos a... Por ejemplo, si salimos de un maíz y vamos a girasol, o allá están con la manía de meter maíz sobre maíz y están buscando los cultivos de cobertura y fijar nitrógeno para el próximo maíz, ¿sí? Cambiar de tolerancia herbicida en maíz y continuar con maíz. Ya vamos a ver qué es lo que podemos lograr para esos casos. Bien, esto es lo que les decía, acá vemos un maíz de segunda con un cultivo de cobertura de avena vicia implantándose y de este lado el suelo desnudo, ¿no? Bueno, las modalidades de siembra, cuándo sembrar, obviamente que sería fin de verano, inicio del otoño. Acá tenemos que pensar un poco esto porque nosotros vamos a depositar una semilla sobre el suelo. Y esa semilla tiene que nacer y entrar al suelo. Y el ambiente edáfico ahí, digamos, no es lo mismo si está esta cobertura que si está el suelo desnudo, cómo venga digamos, si yo siembro muy temprano, o sea, me quiero adelantar a febrero o siembro a fines de marzo, digamos, la capacidad ambiental para hacer una implantación exitosa es muy relativa a las condiciones ambientales. Y obviamente que el otoño es el mes donde, digamos, es la época del año donde las condiciones son óptimas para que eso ocurra. Bueno, les cuento las experiencias que tuvimos. Esto es el ensayo de la campaña, la anterior, también vamos a hablar de esta, 17-18. Sembramos al voleo centeno, raigrás anual y vicia villosa. Arrancamos haciendo las cosas mal, porque centeno no se siembran 40 kilos por hectárea. Nosotros pensamos en que un avión más o menos tiraría 40 kilos por hectárea, entonces hicimos la siembra como si fuese por un avión. Bien. Ya
si uno se pone a pensar un poquito, que es algo que no hicimos cuando empezamos, es que una siembra aérea obviamente va a tener mucho menor eficiencia de implantación que una siembra con sembradora. Y yo a su vez estoy sembrando menos kilos de los que necesita esa especie con una sembradora. O sea que lo estoy tirando al muere al centeno. Bien. Son cosas que yo se las digo para que las elaboren, porque quizás ustedes piensan después en otras especies, en las especies que siembran en su región. Los datos experimentales, la siembra se hizo en marzo, eso era sobre maíz de primera y sin cobertura. Y los detalles fundamentales, el otoño fue medio atípico, en el sur bonaerense, fue seco y cálido, pero tuvimos una precipitación importante a mediados de marzo. Fíjense lo que logramos. Acá vemos las plantas por metro cuadrado logradas. Está mal, esto no es abril, esto es a fin del cultivo. ¿Sí? Ryegrass, 80 plantas por metro cuadrado. Centeno y vicia no llegaban a 5 plantas por metro cuadrado. Era una planta acá, otra ahí, otra. Eran matas de... Si yo quiero combatir malezas y siembro el centeno aéreo igual que lo hice con el maíz, que estoy sembrando 20.000 plantas, no voy a combatir nada, ¿no? Esto pasó en septiembre, en el momento de supresión. Con Ryegrass acumulamos 6.000 kilos de materia seca, esto fue un éxito, y Ryegrass aéreo se hace en todos lados. Yo soy de la zona de Lincoln, ahí se siembra aéreo, en la zona de los ganaderos de la zona de la depresión del Salado usan mucho el Ryegrass con avión. En general, el Ryegrass aéreo, hay mucha experiencia en las zonas ganaderas, ¿no? ¿Qué pasó con el centeno? Logró muy buena materia seca, o sea, logró una buena materia seca a pesar de la densidad de planta que tenía, y miren lo que pasó con vicia. Vicia tiene baja densidad de planta, no obstante es una planta rastrera, tendría que haber acumulado más biomasa, ¿no? Acá hay, digamos, hay un ganador claro que fue Ryegrass, ¿sí? Para el año. Una de las cosas que ocurrió, con esa lluvia de 15 milímetros, el Ryegrass no emergió. O sea, esa lluvia de 15 milímetros hizo que el centeno largara la radícula y se muriera por seca después, porque llovieron esos 15 milímetros y después vino el calor y días, digamos, de fines de verano más que de otoño. Eso hizo de que la mayor parte del centeno muriera. En cambio, Ryegrass no se activó ahí. Ryegrass se activó cuando empezó a llover fuerte, a fines de abril. Ahí nació la mayor parte del Ryegrass que sembramos. Y vicia, no sé qué pasó, pero bueno, no anduvo, no la vimos bien. Vicia, especialmente villosa, tiene una latencia importante y las camadas de germinación tienen buena resiembra natural, ¿no? Las camadas de germinación son bastante escalonadas, no obstante, no anduvo bien. Pero más que la implantación, que yo esperaba un poquito más de producción de materia seca, el problema que tiene vicia es que yo la estoy sembrando aérea dentro de un maíz. El cultivo se va a implantar y va a empezar a crecer a partir de mayo. Las vicias, en especial la villosa, entran en latencia en invierno. Y yo en septiembre quería una buena biomasa, no, tenía que esperar. O sea, si yo siembro una vicia, necesito hacerla bien temprano, como hacemos un cultivo de servicio tradicional, entonces le doy una buena curva de crecimiento otoñal, la vicia lo logra perfectamente a eso, o esperar a la primavera. Y para tener una buena curva de crecimiento en primavera de vicia, tengo que esperar hasta octubre. Y para nosotros eso es un riesgo muy alto, a no ser que esté dispuesto a retrasar la fecha de siembra de maíz a enero y tenga la suerte de que aparezcan las lluvias para poder sembrar el maíz. Entonces el riesgo que se corre es alto. Esto creo que es un detalle del tema de la latencia invernal de la vicia que hay que considerar. Y fíjense lo que pasó con el tema de supresión de malezas. Acá vemos un análisis hecho con cobertura de suelo, donde vemos la proporción del suelo cubierto. En Ryegrass teníamos un 70% del suelo cubierto con plantitas de Ryegrass y no teníamos malezas prácticamente, sí, alguna cada tanto, pero malezas de muy poco vigor. En cambio, en centeno aparecían cada vez más cantidad de malezas y en vicia, digamos, no es significativo, pero bueno,
tenemos menos cobertura aérea y más presencia de maleza. La lógica es que si yo quiero suprimir maleza, lo que tengo que hacer es producción de biomasa y lo más rápido posible. ¿Cómo manejaría la densidad de siembra? Si quiero suprimir malezas, la tengo que aumentar. O sea, nosotros, por eso les decía de entrada, el centeno tiene una capacidad para crecer con frío que no tiene el raigrás no la tiene, ni la vicia la tiene. No logró implantarse en ese año, pero si yo lograba un buen centeno con una buena densidad, hubiese logrado quizás mejor resultado que con raigrás. Y por eso les decía, bueno, ahora lo vemos, el tema de la cobertura de suelo. En el ensayo 2018-19 ya quisimos probar algunas otras cosas también para avión, que es trébol persa. Seguimos con raigrás anual, este año no incluimos el centeno. Evaluamos, la siembra fue en marzo, evaluamos sobre maíz de primera sin cobertura de suelo y maíz de segunda con cobertura de suelo del rastrojo de la fina, ¿sí? Y las condiciones de implantación fueron bastante buenas, con un otoño húmedo y fresco. Y acá, cuando uno pone estas especies que no son muy habituales para sembrar, empieza a ver los biotest, ¿no? Este es el resultado de una de las parcelas donde esto se fue un poco de la zona de aplicación de herbicidas de maíz, ¿sí? Y miren cómo está el trébol persa. Es una foto de, creo que mediados de junio, sí, principio de julio. Y miren lo que pasó donde están los herbicidas de maíz, ¿sí? Se aguarda con mandarse a hacer una cosa grande y después te pase esto. No apareció el cultivo de cobertura. Las condiciones de implantación eran buenas, había humedad y demás, pero el carry de herbicida nos limitó. En ese mismo ensayo, o sea, sobre maíz de primera, tenemos acá raigrás anual, avena vicia, los dos muy bien implantados. Esto era lo que les decía del tema de la captura del rastrojo, esto donde empieza a crecer un poco más, abraza todas el rastrojo. Y esto es sobre maíz de segunda, acá vemos trébol persa. ¿Qué ven acá? Malezas. Este es el efecto de la tracina sobre el trébol persa, ¿sí? Es un maíz que se hizo con una tracina en posemergencia en 3-4 hojas y el trébol persa lo vimos en implantación, nació todo espectacular y después se quedó. La mayor parte de las plántulas se murieron. Acá tenemos la avena pura. Tengo bastante buena densidad de plantas, pero no veo cobertura, ¿no? ¿Qué le puede estar pasando a esta avena? Exacto. Miren lo que es acá. Sobre maíz de primera con una buena fertilización, tecnología aplicada al maíz. Acá estamos sobre un maíz de segunda sin tecnología. Habitualmente se siembra el maíz de segunda en la zona, se hace igual que el de primera, con baja densidad. Se aplica 100 kilos de mezcla, 50 y 50, ¿sí? Y eso se lo lleva todo el maíz, ¿no? Acá donde están las plantas de avena no encuentran nitrógeno. En cambio la vicia, fíjense qué bien que cubrió, ¿sí? Y está logrando una buena cobertura y una buena supresión de malezas. Bien, ¿qué especies? Eso lo sabrán ustedes. Para hacer cultivos de servicio al boleo. Los cultivos de servicio son verdeos y ni más ni menos hay mucha información. Creo que es muy importante ir a esa información vieja. Guarda con los carry de herbicidas, el tema de la densidad de siembra y el avión. Hay especies que no van para el avión. La implantación y el ambiente de implantación, el ambiente otoñal, buscar ese ambiente otoñal por pronóstico, qué sé yo, después todo el mundo quiere sembrar en esa semana que va a llover y no alcanzan los aviones. Los terrestres son una opción muy interesante en los casos donde el maíz es relativamente petizo, ¿no?
En nuestra zona el maíz no despliega mucho, si tenemos un maíz de 2,5 metros es más difícil. El tema de genotipo y capacidad de resiembra natural, si vamos a sembrar raigras, el raigras lo podríamos estar tirando con el maíz petizo, porque el raigras no va a germinar. O sea, los rejuvenecimientos de raigras y todo eso que se hacen, son factibles gracias a que cae la semilla y la semilla pasa eso que pasó en el año seco. No se activa hasta que no encuentra la humedad adecuada. Entonces eso es interesante para poder adelantarnos. Con vicia tenemos una situación intermedia y una avena o un centeno quizás no tanto. Digamos, vemos un rastrojo de avena, ¿sí? Los guachos de avena nacen todos, los guachos de cebada nacen todos, es decir, se activan y si no tengo las condiciones buenas, capaz que no logre, o va a crecer muy temprano. Una cosa que le pasa a la avena, sobre todo también cuando la sembramos temprano, es que al estar en esa penumbra que le hace el cultivo de maíz, la avena tiende a encañar rápido. Ahí en la foto, en la imagen de avena se veía, y eso hace de que necesitemos más densidad de planta, porque pierde la capacidad de macullaje, se va para arriba. La tasa de crecimiento generalmente la vamos a tener afectada porque iniciamos en las penumbras, digamos, iniciamos con sombreos y demás. La implantación no es tan rápida como lo es en una siembra convencional. Ver el tema de las latencias invernales, todo esto nos da un combo de que nos da limitaciones para adelantar la supresión de un cultivo de servicio en siembra aérea si nosotros queremos lograr los efectos positivos, ¿no? Y eso nos va a hacer de que nos tengamos que ir atrás con el tema de la siembra del cultivo principal y el tema de disponibilidad de nutrientes en función de los requerimientos. Una avena sin nitrógeno no va, un centeno sin nitrógeno no va. Bien, esto es más o menos todo lo que les quería presentar y como les comentaba, simplemente es una experiencia del sur bonaerense para compartir con ustedes. Hola. ¿Preguntas? Vamos levantando la mano y les paso el micrófono. La pregunta es, ¿por qué? O sea, había dos opciones. Una, adelantar el barbecho y otra, atrasar la siembra. Porque ¿qué mínimo tiene que pasar entre una fecha y la otra? Porque hoy en otra charla que estuve, decían que en el caso cuando se mezcla vicia, para que tenga mejor efecto, había que atrasarlo, creo que al 5 de noviembre. ¿Qué pasa si sembrás, a los 20 días sembrás el maíz? Bien, ahí hay un gráfico que te lo dice plenamente. Eso va a depender del año. Acá lo tenés. En un año seco, ¿sí? En un año seco, estos son 20 días antes, para nuestra zona. Yo solo acumulé 20 milímetros de lluvia entre el momento de supresión y la fecha de siembra, ¿sí? El año vino seco, después tampoco tuvo chance de reposición, porque podemos estimar que hasta que el cultivo de maíz no toma un follaje significativo, tenemos reposición, ¿no? Eso lo tenemos que amoldar a cada una de las regiones, ¿no? Si estoy en una zona donde habitualmente llueve mucho y demás, y tengo mucha probabilidad de éxito de que vengan las lluvias, quizás lo podría hacer. Y en el caso ese, si uno tiene que esperarla la vicia hasta noviembre para tener estos efectos, que serían los efectos positivos, lo que debería hacer es demorar la fecha de siembra de maíz, en la medida que pueda. Si no, me tengo que ir a esto, adelantar la supresión de la vicia, o no hacerlo. O sea, hacer un cultivo de cobertura para no lograr los beneficios no tiene sentido. Hay una alta tasa de deserción de los cultivos de cobertura. Y creo que es porque no logran amalgamar todo esto, ¿sí? O se quedan cortos en los beneficios
o se pasan de rosca y tienen efectos de costo hídrico. Y este año, por ejemplo, yo lo esperé, acá tengo 20 días, pero en esos 20 días me llovieron 200. Ya está, el costo hídrico desapareció y no tengo efectos, o sea, rinde el 100% en el último momento de supresión o sin cultivo de cobertura. Para terminar la idea, si hago un cultivo de cobertura y hago la mezcla con vicia, bueno, tengo que llegar hasta el final, digamos 5 de noviembre. Y después depende del año. ¿En qué zona está usted? 25 de mayo. ¿De provincia? Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. En vicia no, ahí voy a tener mejor posibilidad que donde vos, me Lo parece. conveniente en vicia es más o menos llegar a floración. Y floración, si sembrás un cultivo de cobertura, depende cuándo lo siembres. Si vos lo sembrás después de una soja y te vas a una siembra de cultivo de cobertura de mayo, no vas a tener el crecimiento otoñal del que yo hablaba y vas a ir pura y exclusivamente al crecimiento primaveral. Vas a estar jugado con que tengas un año bueno de lluvia. Si no, no te conviene hacerlo. En cambio, si pudieses lograr la siembra de la vicia temprano, ¿sí? Pongámosle marzo, que no sé cuál opción sería, si la siembra al voleo, creo que sería la única para las rotaciones que tienen ustedes. Ahí sí vas a poder lograr una mejor curva otoñal y una curva primaveral un poquito más rápida. Y suprimir, no te conviene irte más allá del 20 de octubre. O sea, esperar hasta noviembre es perder mucha expectativa en el cultivo principal. Bueno, gracias. También asociado al ambiente, ¿no? Si estás en un ambiente limitado que rinde poco, que la siembra tardía tiene mucho más chance, por ahí podés jugar un poco más con eso. Y si estás en un ambiente de primera que tenés que sembrar en el fin de septiembre, octubre, ahí no va. ¿Alguna? ¿Había alguien más? En el sudoeste, ¿cuál sería el motivo por el cual tendría que, o sea, lo que busco ahí es juntar unos pocos milímetros, ayudarme con la cobertura y lograr nitrógeno para abaratar costos en cultivos de maíz que obviamente no van a rendir muchísimo? ¿Cuál sería el motivo por el cual debería mezclar gramíneas y vicia o apostar directamente por vicia? Ahí va. Si querés lograr nitrógeno, no te queda otra que ir a la vicia. Y si querés suplir el nitrógeno, que digamos en gran medida, tenés que ir a una buena vicia. Si tenés una mala vicia, si lográs 2.000 kilos de materia seca, vas a tener 40, 50 kilos de nitrógeno. No se justifica para nada hacer un cultivo de cobertura para tener ese nivel de nitrógeno. Iría a una fertilización con nitrógeno y a lograr la cobertura con la rotación confina. O sea, porque los 1.000 kilos de maíz yo los voy a tener extra por cobertura, los voy a tener con cualquier cobertura, no tiene que ser de un cultivo de cobertura. Quizá, digamos, el combo de que el cultivo de cobertura ayuda a que no se expresen las malezas o que se minimice la expresión de maleza y todo eso es como que lo pone un poquito mejor, pero quizás no sea necesario en la medida en que no me salga. Ustedes tienen el mismo problema que nosotros en cuanto a los cultivos de segunda, y hacer un buen cultivo de vicia en febrero, de avena vicia en febrero, te va a dar el buen cultivo de cobertura, te va a dar la supresión de malezas y la sustitución de nitrógeno. O sea, yo en ese caso me iría a un cultivo tradicional, que incluso, o sea, porque también pasa, el bolsillo duele mucho, hacer un cultivo con la sembradora duele mucho, y cabe la posibilidad de hacer un cultivo de siembra aérea dentro de un rastrojo de fina y abaratarlo
abaratar la siembra. Una siembra con un mosquito vale la mitad de lo que vale con una sembradora. Ver si el plus de semilla que tengo que usar, si las condiciones dan para que venga todo bien. Eso es algo que tienen que analizar ustedes. Por ejemplo, cuando tengo que sembrar, voy a triturar el rastrojo de la fina, que es algo que yo no quiero que se descomponga. Si lo siembro en forma aérea... Bueno, cortita. ¿Qué experiencia tenés con siembras aéreas de vicia dentro de los rastrojos de fina? Nosotros sembramos vicia en la zona de, ¿cómo te puedo decir? Entre Coronel Dorrego y Bahía Blanca, al lado del dique Paso Piedra, para que te dé una idea. La sembramos con sembradora, tan impecable. Pero también hemos hecho siembras aéreas de mijo antes de la cosecha de arveja, que es el cultivo invernal, apostando que la cosechadora desparrame que la semilla, y no logramos una implantación. Es muy difícil, me parece a mí, en mi zona, la siembra aérea. Capaz que vos tenés alguna experiencia que decís, va a andar bárbaro, o le erraste de especie. Y bueno, y también otro, a modo de comentario, dentro de los objetivos nuestros es eliminar la fábrica de maleza en ese barbecho largo, y la humedad la vamos definiendo, el momento de quemarlo lo definimos día a día, a ver hasta cuándo nos podemos estirar para no perder la implantación de maíz, porque después se nos seca el suelo y no lo implantamos más tarde. O sea, atrasar claro. La siembra a noviembre, mediados de noviembre en adelante, donde se empieza a secar en nuestra zona, exacto. no lo implantamos. Sí, vos tenés que ir a la supresión en agosto o principio de septiembre. Tenemos los dos objetivos, juntar nitrógeno y no tener raíraz tolerante. El del raíraz tolerante lo vamos cubriendo, pero después, ¿cuándo la vamos a matar? Lo va a mandar la humedad en el suelo para implantar el maíz. En nuestro caso, una experiencia que... Bien, bien. O sea, él está en la situación en la que estamos nosotros con los experimentos. O un poquito peor. Pero el año pasado hicimos experimento en Bahía también. Sí. Ellos tienen que lograr un buen cultivo de cobertura, que, digamos, como decíamos recién, la implantación aérea a veces genera ruidos y no tiene el mismo vigor de arranque un cultivo de implantación aérea que un cultivo con sembradora. O sea que lo más apropiado sería ir a la siembra con sembradora para lograr, digamos, asegurarme el nacimiento. Otra de las cosas que pasa en la zona, que están todos fanáticos de la baja densidad de siembra en los cultivos de fina, en los cultivos de gruesa, y resulta que los cultivos de cobertura también vienen con baja densidad para gastar menos. Si no queremos implantar un cultivo rápido, que cubra rápido, y toda la densidad de siembra es una herramienta esencial, ¿no? Las experiencias son estas. En un año seco no logro la vicia que yo quería. En un otoño seco. En un otoño normal logro una vicia interesante. No obstante, esto tiene 30 kilos de vicia villosa, es un costo importante. Si lo pones con la sembradora te vas a asegurar el cultivo, que es algo, en el caso que tengas la máquina y tenga todo, quizás lo de la siembra aérea vaya más para un productor de 25 de mayo, donde llueve más, donde tiene más chance de una buena implantación aérea. Bueno, estamos en hora, gente. Fernando se va a quedar por acá afuera, así que lo pueden agarrar ahí. Lo despedimos con un aplauso y bueno, muchas gracias.